En este video pues vamos a hablar del capítulo 4 del libro, que es el capítulo de fuerza. El libro empieza mencionándonos unos ejemplos de fuerzas de contacto. Empieza mencionando la fuerza normal, que, ¿verdad?, valga la redundancia, es un tipo de fuerza de contacto, pero esta es la fuerza que vemos. Por ejemplo, cuando usted pone un libro encima de una mesa, el libro ni sale volando hacia arriba, ni atraviesa la mesa hacia abajo. Por lo tanto, sabemos que el libro pesa. Vamos a ver más ya mismito que el peso es una fuerza. Pues esa fuerza que le hace la mesa al libro para que el libro no atraviese la mesa, eso es lo que se le conoce como la fuerza normal. Aquí pusimos un dibujito, ¿verdad?, que tiene dos flechas y una de las dos representa la dirección en la que trabaja la fuerza normal. La fuerza normal siempre, vuelvo y repito, siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la dirección de la fuerza normal para el dibujo que tenemos aquí es la flecha, que es de color rojo. Luego tenemos la fuerza de tensión, que esa es la fuerza que hacen los cables, que esa es básicamente la fuerza con la que ala un cable. Importante es que los cables siempre alan, los cables no empujan. Tenemos la fuerza de compresión, que es cuando usted aprieta algo. Entiendo que eso se explica bastante solo. Y la fuerza de fricción es esa fuerza que, como ese rasponcito que da la superficie cuando usted intenta pasar algo, como, valga la redundancia, raspado por encima de ella. O si no, cuando usted se frota las manos, que hace este tipo de ruidito así, pues esa es la fuerza de fricción. Esa resistencia, ¿verdad?, a que ese movimiento de rasparse las manos no sea tan rápido. Entonces tenemos las fuerzas fundamentales del universo, que tenemos la fuerza de gravedad y la electromagnética, que las vamos a ver en este curso y en la segunda parte, y la fuerza nuclear débil y la fuerte, que esas no las vamos a ver. Entonces, luego tenemos el vector de fuerza de gravedad, que tiene la fórmula de, pues, la masa, que la tenemos aquí, por la G, que sabemos que es la aceleración gravitacional. Entonces esas unidades de fuerza me van a quedar en newtons, y un newton va a ser 1 kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Importante es que esa fuerza de gravedad, o ese vector de fuerza de gravedad, para un objeto es lo que se le conoce como el peso del objeto. Importante es no confundir los kilogramos de masa con los kilogramos de peso, porque la masa es una cantidad de materia y el peso es una fuerza. Siguiendo entonces con lo que es una fuerza, ¿verdad? Mencionamos para la fuerza de gravedad que era un vector. Como es un vector, ¿verdad?, para tener la fuerza neta, este reguero de fórmula lo que en realidad intenta decir es que para calcular la fuerza neta, pues tenemos que sumar todas las fuerzas individuales. Entonces, como la fuerza es un vector, pues los vectores tienen componentes en X, en Y y en Z. O sea que lo que vamos a hacer es que vamos a la fuerza la vamos a romper en sus componentes en X, en Y y en Z, y los vamos a sumar para entonces sacar las fuerzas netas en X, Y y Z, y con esas fuerzas netas pues poder sacar la resultante. Aquí tenemos entonces, ¿verdad?, una masa encima de una mesa, que es como en forma de triangulito, y eso es un ejemplo de lo que es la fuerza normal, ¿no? Que tenemos una masa encima de una mesa y esa masa no atraviesa la mesa porque la mesa le hace una fuerza perpendicular a ella, que se le conoce como la fuerza normal. Y también tenemos el peso, que va hacia abajo. Ahora vamos a hacer, o a practicar, lo que son los diagramas de cuerpo libre.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando nos den un dibujo o un problema, vamos a tratar de dibujarlo en lo que le vamos cogiendo el truco, ¿verdad? Después de dibujarlo, por ejemplo, me dicen que tenemos una masa encima de una mesa, ¿verdad? Vamos a dibujarle encima de ese dibujo que ya hicimos las fuerzas que nos están diciendo. En este caso, ¿verdad? Pues una masa encima de una mesa, pues tenemos la fuerza normal que apunta perpendicular a la superficie, y la fuerza del peso, que es el que la vamos a escribir siempre como W, que apunta siempre hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es, para pasar esto a un diagrama de cuerpo libre, es que vamos a tomar esta masa que es en forma de triángulo y la vamos a poner como si fuera un puntito, el puntito del origen, en un plano cartesiano, que vendría siendo este puntito de aquí. Te repito, la masa en la que le estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre se va a convertir en el origen del plano cartesiano. Y en el plano cartesiano entonces dibujamos la fuerza normal y la fuerza del peso. Importante que si están haciendo esto, ¿verdad? Con un papel y regla y toda la cosa, es importante que esta longitud de esta raya con la que estamos representando el peso sea igual a la longitud de la fuerza normal, ¿verdad? En el caso de que, como es este de aquí, esa masa no está volando ni está atravesando la mesa, pues quiere decir que las dos fuerzas son iguales. Entonces, me da un ejemplo de un diagrama de cuerpo libre que me dice: dibuja el diagrama de cuerpo libre para un libro que es movido por una mesa con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado en la dirección de X. Pues ok, tenemos el libro. Para empezar tenemos, ¿verdad? La fuerza normal para arriba de la mesa, el peso hacia abajo. Vamos a usar la convención de siempre de que hacia la derecha es positivo, entonces por eso puse aquí la fuerza externa hacia la derecha. Y la fuerza de fricción, que aunque no la hemos discutido, la vamos a ver más adelante, pero es bueno ir sabiendo que la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre hacemos lo mismo: la normal hacia arriba, con el peso hacia abajo, intentando que sea la misma longitud. La fuerza de fricción opuesta al movimiento, que es la fuerza externa. Como aquí se está moviendo en el eje de X, pues por eso la flecha amarilla, que representa la fuerza externa, que es lo que lo está moviendo, es más larga que la fuerza de fricción. Ahora vamos a ver las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton me dice que si la fuerza neta en un objeto es cero, el objeto se mantendrá en reposo si estaba en reposo. Si el objeto se estaba moviendo, mantendrá su movimiento con una velocidad constante. Importante entonces explicar varios términos. El reposo es una representación, ¿verdad? O su definición es un equilibrio estático. Y velocidad constante es equilibrio dinámico. A esta ley se le conoce como la ley de inercia de Newton. Y la inercia, ¿verdad?, es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. Lo que es importante de la inercia, o el concepto que hay que tener por el momento, es que es la resistencia que da un objeto a cambiar, ¿verdad?, su movimiento. O sea, de salir del reposo o de dejar de moverse con velocidad constante a moverse con una velocidad entonces que no sea constante. Entonces, la representación matemática para esta primera ley de Newton me dice que la fuerza neta actuando sobre un objeto es igual a cero. Y ojo, que me digan que un objeto se está moviendo con velocidad constante me está diciendo que la fuerza neta es cero. Que un objeto esté en reposo me está diciendo que la fuerza neta es cero. Pero hago la aclaración de que estamos hablando de fuerza neta. Eso no quiere decir que no hayan fuerzas, quiere decir que son fuerzas netas. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto
que yo le esté dando 2 newtons de fuerza hacia la derecha, pero haya una pared o algo así que le haga una fuerza de 2 newtons hacia la izquierda, entonces esa fuerza neta va a ser igual a 0 newtons. Por eso no se va a mover. Pero no quiere decir que en el objeto no están actuando fuerza. Eso es bien importante. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y esa fuerza neta la podemos romper en sus componentes en X, Y y Z. Y la tercera ley de Newton me dice que la fuerza que se ejerce en dos objetos que interaccionan siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Y esta quizás es la que da un poco más de trabajo entender, porque por ejemplo es difícil de primera instancia pensar que si un volky choca con un trough, el volky y el trough se están haciendo la misma fuerza. Eso es un poquito difícil de pensar porque nosotros lo que vemos es que el trough no se hace nada y no se mueve casi y el volky sale volado y se desbarata. Pero en realidad sí se están haciendo la misma fuerza. Lo que sucede es que como, ¿verdad? Vamos a escribir una ecuación. La masa del volky y la aceleración del volky va a ser igual al negativo de la masa del trough por la aceleración del trough. Pero ¿qué sucede? Que para que esto sea igual, nosotros sabemos que la masa del trough es mucho mayor que la masa del volky. Por lo tanto, la aceleración del volky debe ser mucho menor que la aceleración del trough. Por eso es que nosotros vemos que el volky sale volado y el trough casi se queda quieto. Porque nosotros lo que estamos viendo es que el volky sale acelerado para otro lado. Eso, tómese un segundo para que lo piense. De por qué, ¿verdad? Ese ejemplo del trough y del volky es cierto. Habíamos mencionado, ¿verdad?, que un tipo de fuerza de contacto era la fuerza de tensión. Y quien ejerce la fuerza de tensión, ¿verdad?, pues son las cuerdas. Y vamos a ver que en esos problemas que tengamos cuerdas, vamos a tener casi siempre poleas. Y las poleas lo que hacen es que como que multiplican la fuerza de las cuerdas, esa fuerza de tensión. Pero eso lo vamos a ver más adelante en ejercicios, ¿verdad?, que sean prácticos. Entonces tenemos los planos inclinados, que son como las cuestas. Vamos a suponer que tenemos una masa, ¿verdad? Una masa M, que no le puse nombre aquí. Y está en un plano inclinado. Pues, ¿qué sucede? Que esa masa, en un plano, suponiendo que esa rampita no tiene fricción, pues se va a bajar, ¿verdad? Como que por la gravedad se va a caer. Pero, ¿qué sucede? Está cayendo a o sea, se está deslizando por una rampa a un ángulo. Por lo tanto, si hacemos la analogía con los proyectiles, esa velocidad entonces está dividida en componentes. Pero ¿qué sucede? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para, ¿verdad?, esa masa. Lo primero que hacemos es lo más fácil. La fuerza normal que va hacia arriba y el peso que mencioné anteriormente, que siempre es hacia abajo. El peso siempre es hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? De primera instancia, no aparece una fuerza que me haga que la masa, ¿verdad?, se deslice a través de toda esta rampa. No vamos a hacer, ¿verdad?, la derivación de dónde salen todas estas fórmulas o cómo es que se derivan estos componentes del peso, porque entonces el video sería muy largo, más de lo que ya va a ser. Pero, ¿verdad?, basta con que nos sepamos que el componente en Y de este peso ahora va a ser la masa por la gravedad por el coseno del ángulo.
Y el componente que hace que se deslice por toda la rampa va a ser la masa por la G por el seno del ángulo. Y aquí añadí la fuerza de fricción, ¿verdad? Por eso de siempre tener presente de que esa fuerza de fricción va a ser opuesta al movimiento. Aunque, ¿verdad? Mencioné pues que estábamos tomando el caso de que no había fricción, pero ponerla por ahí para irlo mencionando muchas veces para que lo tengamos presente. Otra cosa importante es que si aquí no hubiera, ¿verdad? Ninguna otra fuerza interactuando en el eje de Y, que por lo general es el caso de los ejercicios, ese mg coseno de z va a ser igual a la fuerza normal. Porque si hacemos la suma de las fuerzas en Y, tenemos que la fuerza normal, la voy a hacer por aquí al ladito, la fuerza normal menos mg coseno de z va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como él no va ni a subir ni a bajar, esta aceleración en Y es 0, por lo tanto la normal va a ser igual a mg coseno de z. Y entonces, ¿verdad? Como ya mencioné, la fuerza que hace que esa masa corra o se deslice por encima de la rampa va a ser mg seno de z. Y esto conviene más que se lo aprendan a que en el examen se pongan a derivar esta fórmula para un plano inclinado. Aparte de que para el NCAT pues también pretenden que usted se sepa estas fórmulas de memoria. Ahora tenemos la fuerza de fricción, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y existen dos tipos de fuerzas de fricción. La fricción estática, ¿verdad? La fricción estática va a ser a este coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Este coeficiente de fricción, que también lo vemos en la cinética, es simplemente un número por el que vamos a multiplicar esa fuerza normal, que me va a decir entonces esa magnitud con la que la superficie pues como que me aguanta para atrás el movimiento. La fricción cinética entonces va a ser lo mismo, un coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Siempre el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Eso es siempre. Entonces aquí puse dos casos para más o menos dibujar un diagrama de cuerpo libre encima de las masas cuando tenemos una velocidad de 0 metros en 3 segundos. Cuando tenemos una velocidad de 0 metros en 3 segundos, o sea que no se está moviendo, lo que tenemos aquí es, ¿verdad?, la fuerza normal que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo. Y, ¿verdad?, como no se mueve en X, pues quiere decir o que no hay fuerza en X o que no hay fuerza neta. Pues nosotros vamos a asumir que no hay fuerza. Y si la velocidad es mayor de 0, pues tenemos lo siguiente: esa fuerza normal que va hacia arriba, ese peso que va hacia abajo. Vamos a suponer que la velocidad positiva es hacia la derecha, pues vamos a tener una fuerza externa que hace que se mueva. Y para acá vamos a tener la fuerza de fricción, tratando de frenar eso. Algo bien importante es lo siguiente: la fuerza de fricción no depende del área de superficie de la masa. No depende de eso. La fuerza de fricción no depende de la velocidad del objeto. De lo único que depende esa fuerza de fricción es de la superficie del material, ¿verdad?, que se esté usando como suelo, por decirlo así, en el material que nos estamos moviendo. Obviamente materiales más ásperos pues van a tener un coeficiente de fricción más alto que materiales que son como lisos. Otra cosa es que, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, la fricción, estamos en este punto de aquí, la fricción estática siempre es más fuerte que la fricción cinética. Usted haga el ejercicio, trate de mover algo, trate de sacarlo del reposo
Por ejemplo, intente usted mover un tenis por el piso. Como que esa fuerza que usted hace para sacarlo del reposo es mayor que la fuerza que usted hace para mantenerlo en movimiento. Entonces, algo importante es que la fuerza de fricción estática es una fuerza que es variable. Y me explico lo que quiero decir con variable. La fuerza de fricción estática, por ejemplo, ¿verdad? Por lo general me dan un coeficiente de fricción estática para una superficie. Entonces, ese coeficiente de fricción estática, por decirlo así, es el coeficiente de fricción estática máxima. Lo que quiere decir es que usted multiplica eso por la fuerza normal y usted sabe la cantidad de fuerza más grande que le va a hacer la fuerza de fricción a la fuerza que está intentando mover el objeto. Pero mientras esa fuerza externa no sea mayor que la fuerza de fricción simplemente va a contrarrestar esa fuerza, pero no va a ser una fuerza mayor a la fuerza que se le aplique. Y eso puede sonar confuso, pero me voy a explicar otra vez. Voy a decirlo de otra manera. Mientras el objeto no se mueva, mientras no salga del reposo, esa fuerza de fricción simplemente va a ser la suficientemente fuerza para que él se quede quieto. Porque si la fuerza de fricción hiciera todo el tiempo la fricción estática máxima, entonces el objeto se va a mover. Porque si usted simplemente, un ejemplo, le pone 1 newton de fuerza a algo, tocadito así, y eso tiene una fricción estática máxima que le hace fuerza en la dirección contraria, pues el objeto se va a mover hacia usted, y eso no es lo que pasa. O sea, me explico otra vez. Imagínese que usted va a empujar una nevera y usted le pone simplemente la mano, tocadita. Pues la fricción le hace fuerza a usted lo suficiente para que esa nevera no se mueva. Pero esa nevera no se le tira para encima a usted. Si usted le hace más fuerza a la nevera pero sin moverla, pues la fricción hace la suficientemente fuerza para contrarrestar la fuerza que usted hace. O sea, para que la fuerza neta sea cero en todo momento. Una vez pasamos esa fricción estática, que logramos que la nevera se mueva o que el tenis se mueva, pues pasamos entonces de fricción estática a fricción cinética. Y ese coeficiente de fricción, como es menos, pues va a sentir usted menos resistencia cuando esté moviendo el objeto. Por eso es que a veces, volviendo al ejemplo del tenis, usted pasa el tenis, que por lo general tiene la suela como de goma o algo así, en una loseta y como que chilla y se queda medio pegado. Pero cuando lo logra mover, que ya el tenis se despega, como que el brazo se le va corrido, porque ya no es tanta la resistencia que siente. Espero que se haya entendido. Tómese unos minutitos para pensar en todo ese discurso que le di de la fuerza de fricción estática y la fricción cinética. Porque el entendimiento de eso es crucial. Un poquito de material adicional para esa gente que quiere estudiar medicina y piensa en algún momento tomar el MCAT. Es que en el MCAT hay una sección de la fuerza de gravedad. O sea, hablando ya a nivel macro, ¿verdad? No cuánto pesan las cosas, como vimos anteriormente. Esa fuerza de gravedad, ¿verdad? Tiene la fórmula de G multiplicado por la masa 1 y la masa 2 dividido entre ese radio al cuadrado, y ese radio es la distancia entre las dos masas. Y esa G es lo que se le conoce como la constante de gravitación universal. No es la misma G de 9.81 metros entre segundo cuadrado. Esta es una G que significa la constante de gravitación universal. Esta fórmula es particularmente importante para el NCAT porque, ¿verdad?, a esas personas que hacen el NCAT les gusta mucho este tipo de fórmulas en que la fuerza
es inversamente proporcional al cuadrado del radio. O sea que mientras más lejos, ¿verdad?, estén esas dos masas, menor va a ser esa fuerza de gravedad. ¿Verdad? Para más información de esto, pues puede ver el libro de texto o un libro de Lencat, que entonces le da esto con ejemplos, que simplemente poner las masas, las distancias y elevarlos al cuadrado y eso, pero pues para cuestión de mencionarlo y que vayan teniendo una idea. Vamos entonces con los ejemplos. Identifique las premisas correctas sobre la fuerza de fricción. La primera me dice: la magnitud de la fricción cinética es siempre proporcional a la fuerza normal. Esta es cierta porque si nos acordamos de la fórmula, la fricción cinética era igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Esta es cierta. La segunda me dice: la magnitud de la fricción estática es siempre proporcional a la fuerza normal. Tenemos que la fricción es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, por lo tanto esta también es cierta. Estas ahora son sencillas. La C me dice: la magnitud de la fricción estática es proporcional a la fuerza externa. Y esta es media, ¿verdad?, tricky. ¿Verdad? Vamos a asumir que nos estamos manteniendo en esa región de que la fuerza externa no pasa la fricción estática máxima. Y entonces estamos en el caso que ya he mencionado, de que la magnitud de la fricción estática sí va a ser proporcional a la fuerza externa, porque mientras más alta sea esa fuerza externa, más alta va a ser esa fricción estática, siempre y cuando no se pase, ¿verdad?, de la fricción estática máxima. Por lo tanto, esta va a ser cierta. Me dice: la dirección de la fricción cinética es siempre opuesta a la dirección en la que se mueve el objeto con respecto a la superficie. Yo creo que en esta no hay más nada que abundar, más que decir que es cierta. Ejemplo: un objeto con una masa de 0.092 kilogramos inicialmente se encuentra en reposo y alcanza una velocidad de 75 metros en 3 segundos en 0.028 segundos. ¿Cuál es la fuerza neta promedio actuando sobre el objeto en este intervalo? Pues me dieron la masa, me dieron la velocidad y en cuánto tiempo alcanza la velocidad. Vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que hacer referencia, ¿verdad?, a el capítulo de movimiento en una dimensión, en el que hemos visto que la aceleración promedio era igual al cambio en velocidad entre el cambio en tiempo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a usar aquí. Fuerza es igual a la masa por ese cambio en velocidad, que es 75, que fue la velocidad final, menos la inicial, que era el reposo, o sea 0, y el tiempo que pasó, que fueron 0.026 segundos. Y esa fuerza promedio resultó ser 246.43 newton. Ejemplo: la aceleración gravitacional en la Luna es un sexto comparada con la de la Tierra. Si una manzana pesa 2 newtons en la Tierra, ¿cuánto pesa en la Luna y cuál es la masa de esa manzana? Tenemos que acordarnos, ¿verdad?, de que el peso, o sea la W, era igual a la masa por la gravedad. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos que en la Luna esa gravedad, en comparación con la de la Tierra, pues la tenemos que dividir entre 6 porque es un sexto de la de la Tierra. Por lo tanto, eso es lo que significa que 3 puntitos. Por lo tanto, el peso en la Luna va a ser un sexto del peso en la Tierra. O sea, como la G es un sexto de la G en la Tierra, el peso debe ser también un sexto del peso en la Tierra. O sea que lo que hacemos es que esos 2 newtons los dividimos entre 6 y eso me va a dar 0.33333 por ahí hasta el infinito newtons. Y ahora tenemos que sacar
la masa de la manzana. Recordando, ¿verdad? Que el peso es igual a la masa por la G. Si usamos el peso que tenía en la Tierra, que fue el que nos dieron, y la G, pues que es 9.81, podemos sacar la masa, porque tenemos los 2 newtons, entre el 9.81 va a ser igual a la masa, por lo tanto esa masa va a ser igual a 0.20 kilogramos. Ejemplo, una fuerza de 432.5 newtons acelera un carro con un conductor de 10.4 metros entre segundos a 17.9 metros entre segundos en 5 segundos. ¿Cuál es la masa del carro más el conductor? O sea, la masa total. Vamos a utilizar nuevamente la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la vamos a despejar para la masa, dividiendo entre la aceleración en ambos lados. Esto de aquí. Se me cancelan las aceleraciones y me queda que la masa va a ser igual a la fuerza entre la aceleración. Recordando nuevamente que la aceleración promedio es el cambio en velocidad entre el cambio en tiempo. Por lo tanto, la masa va a ser igual a la fuerza, que es 423.5 newtons, entre la aceleración, que esa aceleración es el cambio en velocidad entre el cambio en tiempo, que es 17.9 menos 10.4 metros entre segundos, todo eso, ¿verdad? Dividido entre 5 segundos. Y esa masa del conductor más el carro nos debe dar 282.33 kilogramos. Ejemplo, la cabina de un elevador tiene una masa de 358.1 kilogramos. La masa total para las personas en el elevador es de 169.2 kilogramos. La cabina acelera hacia arriba con una aceleración constante de 4.11 metros entre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la tensión en el cable? O sea, ese cable que está montando el ascensor que lo mueve hacia arriba, ¿cuál es la tensión en ese cable? Yo puse por aquí el resultado 1, de manera facilita, fuerza igual a masa por aceleración, y me queda, ¿verdad?, la masa del elevador más la masa de la gente por la aceleración, y me da 2167 newtons. Esa es la manera facilita de hacerla, pero hay otra manera de hacerlo que la vamos a hacer aquí, ¿verdad?, en vivo, y es la siguiente. Vamos a hacer una suma de fuerzas en Y. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Qué sucede? La suma de fuerzas en Y me dice que, ¿verdad?, tenemos la tensión que me está dando el ascensor hacia arriba, menos el peso, que el peso, ahorita lo cambiamos por mg, va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea que esa tensión menos mg va a ser igual a masa por aceleración. Y lo que queremos es despejar la tensión. Si movemos este término para allá, me queda que la tensión va a ser igual a mg más ma, o sea, masa por gravedad más masa por aceleración. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa por esa G más la aceleración, sacando la masa de factor común. Sustituyendo entonces esos valores, la tensión va a ser igual a la masa, que es la masa total, que incluyendo, ¿verdad?, el elevador más la gente, que son 358.1 kilogramos, más 169.2 kilogramos. La G, que es 9.81 metros entre segundos al cuadrado, más el 4.11 metros entre segundos al cuadrado. Esa tensión entonces me debe dar 7340 newtons. Ahora la pregunta es, ¿cuál resultado es el que está bien? ¿El primero
o este de 7340 newtons. Mira lo que sucede. Vamos a usar el caso 1 para el resultado 1, que teníamos, ¿verdad? Que la tensión era 2167 newtons menos, ¿verdad? Haciendo la suma de fuerza, el peso, que lo calculé por aquí, me dio 5172 newtons, es igual a masa por aceleración. Esto es para el caso 1. ¿Qué sucede? El peso, ¿verdad? No debemos perder de perspectiva que este es el peso y esta es la tensión. El peso es mayor que la tensión, por lo tanto ese elevador no va a acelerar a 4.11 metros en 3 segundos al cuadrado. Ese elevador va a acelerar hacia abajo. Por lo tanto, este resultado de 2167 newtons está mal, ese no es. Por otra parte, si miramos el segundo, ¿verdad? Si no es Juan es Pedro, pero si miramos el segundo, me dice que para el caso 2 tenemos 7340 newtons menos el peso, que es 5172 newtons, es igual a masa por aceleración. Pues la tensión, el peso, como la tensión es mayor que el peso, pues el elevador sí debe acelerar hacia arriba. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Lo quise hacer así en vivo para explicar esto, para que no cometan el error de que vean la aceleración y vean las masas y lo quieren hacer así de la manera facilita. Como que tómense el tiempo de siempre que sea necesario romper, ¿verdad? En parte el problema y hacer las sumas de fuerza siempre. Vamos entonces al primer ejercicio práctico que incluye, ¿verdad? Cuerdas y tensión. Me dice 4 masas M1, M2, M3 y M4, con las masas que están ahí dadas, cuelgan como se muestra en la figura, que es esta que está aquí. Determine la tensión en la cuerda entre M1 y M2. Esa tensión es en esta cuerda que está aquí. Esa es la tensión que yo quiero sacar. Pues vamos a hacer la suma de fuerzas, pero para la masa 1. Recordando, ¿verdad? La segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La suma de fuerzas en X la vamos a obviar, no la vamos a hacer porque eso me va a dar 0, porque esto no se está moviendo para los lados, esto simplemente está colgando. Solamente vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. Tenemos que la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué fuerzas en Y están actuando sobre la masa 1? Sobre la masa 1 está actuando esta tensión, que vamos a llamar, ¿verdad?, la tensión 1. Y está actuando la tensión que me interesa, que es la 2. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué sucede? Esto no se está moviendo ni para arriba ni para abajo tampoco. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Qué me dice esto? Que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2. ¿Verdad? Aquí yo le puse números, pero en realidad da igual, porque pues para ambas iba a ser el mismo caso. Pero ¿verdad? En todo caso aquí debí de haber escrito T2 para que fuera un poquito más fácil de entender, porque estamos buscando esta. Pero vamos entonces a seguir. Esta tensión 2, o sea, este cantito de cuerda de aquí hacia abajo, ¿qué está colgando? Pues está colgando la masa 2, la masa 3 y la masa 4. Y todo eso lo multiplicamos por el W. O sea que este cable está aguantando una tensión que es igual al peso
de la masa 2, 3 y 4. Por lo tanto, esta tensión me va a dar 183 newtons. Otro ejemplo. Una nevera tiene una masa de 112.2 kilogramos. La nevera se encuentra en el medio de la cocina y tú quieres moverla. Si la empujas con la siguiente fuerza horizontalmente, y las fuerzas no las escribí por ahí, las dejé para lo último, ¿cuáles serían las magnitudes de la fuerza de fricción en cada caso? Lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, que fue lo que hicimos aquí. Una nevera que está en el suelo pues tiene una fuerza normal que la empuja hacia arriba, el peso que la empuja hacia abajo, la fuerza de fricción y la fuerza externa, que sería yo cuando la trato de mover. Este diagrama de cuerpo libre, por más tonto que parezca, pues siempre es bueno hacerlo para estar seguro de que esta fuerza normal va a ser igual simplemente, ¿verdad?, al peso, que casi siempre es así, que la fuerza normal es igual al peso, porque cuando hacemos suma de fuerzas en Y, como la nevera, vuelvo y repito, no está volando ni se está hundiendo a través de la tierra, pues la suma de fuerzas en Y, que va a ser la normal menos el peso, es igual a la masa por la aceleración. Pero como no se está moviendo, vuelvo y repito, pues simplemente movemos el peso para otro lado y la normal va a ser igual al peso, y el peso es la masa por la G. Esa fuerza normal la necesitamos porque para la fórmula de la fuerza de fricción, para la estática y la cinética, necesitamos estar seguros de cuál es esa fuerza normal. Lo próximo que vamos a hacer, que es el paso 3, es calcular la fuerza de fricción estática máxima, que eso lo vamos a hacer multiplicando el coeficiente de fricción estática máxima, que es el que me dan, que me acabo de dar cuenta que no lo escribí en el problema, pero tome que el de fricción estática es 0.460 y el de fricción cinética, que lo vamos a ver más adelante, era de 0.370. Pero anyway, volvemos. El coeficiente entonces lo multiplicamos por la fuerza normal, y esa fuerza normal es la masa por la G, y esa fricción estática máxima entonces me da 506.31 newtons. Vamos entonces a calcular ahora cuánto es la fricción cinética, que es lo mismo, el coeficiente de fricción cinética por esa fuerza normal. Eso sería el coeficiente, que es 0.370 por la masa por la G, y me da 407.25 newtons. Y esa es la parte fácil. La parte más fácil ahora es la del análisis. Que tenemos entonces lo siguiente. Cuando yo le aplico una fuerza de 300 newtons, ¿cuánta va a ser la magnitud de la fuerza de fricción cuando yo aplico una fuerza de 300 newtons? Pues si yo aplico una fuerza de 300 newtons, como yo no pasé, ¿verdad?, de esa fuerza de fricción estática máxima, la nevera se va a quedar quieta. Por lo tanto, la fuerza que me va a hacer la nevera va a ser igual a una fricción estática de 300 newtons, lo suficiente como para quedarse quieta. Si yo le hago una fuerza a la nevera de 500 newtons, la nevera, como no pasé nuevamente esa fricción estática máxima, la fuerza que me va a hacer va a ser una fricción estática de 500 newtons, o sea, igual a la que yo hice. Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago una fuerza de 700 newtons? Que ya me pasé de esa fricción estática máxima. Lo que sucede en este caso es que, como ya nos pasamos de la fricción estática máxima, ya nos estamos moviendo, la fuerza que me va a hacer la fricción va a ser una fuerza de fricción cinética, y la fricción cinética siempre va a ser igual, o sea, siempre es la misma. Por lo tanto, la fricción cinética va a ser igual a 407.25 newtons. O sea, da igual si yo hubiese escrito, ¿verdad?, adicional una cuarta parte, de poner 900 newtons, pues la fricción cinética iba a seguir siendo 407.25 newtons. Algo importante, ¿verdad? La fricción estática
pasa siempre primero que la fricción cinética. O sea que mientras no nos pasemos, ¿verdad?, de la fricción estática máxima, que en este caso era de 506.31, la fuerza que yo le haga va a ser igual a la fuerza que ya me va a hacer a mí. El próximo ejemplo me dice, para el siguiente dibujo, que es el que tenemos aquí a mano derecha, que encontremos la aceleración de la masa 3 y la tensión entre la masa 1 y la masa 2, que debe ser esta tensión, ¿verdad?, que está sintiendo el cable entre la masa 1 y la masa 2. Lo primero que hacemos, ¿verdad?, es dibujarle a cada masa las fuerzas que, ¿verdad?, que están actuando sobre ella, porque obviamente en un examen o algo así no nos van a dar el dibujo como está aquí ya con las fuerzas identificadas. Para la masa 3, pues tenemos la fuerza normal que apunta hacia arriba, el peso de la masa 3 que va hacia abajo y la tensión de este cable que está aquí, que la ala hacia la derecha. Para la masa 2 tenemos entonces la fuerza normal, el peso que va hacia abajo y la tensión que va hacia la derecha. Para la masa 1 tenemos solamente la tensión que la ala hacia arriba y el peso que la ala hacia abajo. Importante que esta tensión que ala a la 2 para la derecha es la misma tensión que ala a la 1 hacia arriba, porque entre la masa 1 y la masa 2 no hay ninguna masa de por medio. Como es el mismo cable, entonces pues esa masa que ala a la 2 hacia la derecha es la misma que ala a la 1 hacia arriba. Y obviamente, ¿verdad?, si asumimos que esto es una superficie sin fricción, pues la manera en que se van a mover estas masas es que se van a ir así hacia la derecha y esta va a bajar. Por eso es que la aceleración entonces está puesta para la derecha y en este lado pues para abajo. Para el ejemplo vamos a tomar que la masa 1 es 0.500 kilogramos, que la masa 2 es de 1.50 kilogramos y que la masa 3 es de 2.50 kilogramos. Además vamos a tomar que estamos, ¿verdad?, que las masas inicialmente están en reposo y que no hay fricción en esta superficie. Después de hacer ese diagrama de cuerpo libre, entre comillas, lo que vamos a hacer es una suma de fuerzas para cada masa y vamos a buscar las similitudes que van a tener esas fórmulas. Para la masa 1, que es esta que está aquí a la derecha, que está colgando, vamos a hacer una suma de fuerzas en Y, que eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces en Y lo que tenemos es el peso menos la tensión. Y ojo con esto, porque aquí, ¿verdad?, lo que parece lógico es poner la tensión menos el peso, pero como la aceleración va en esta dirección, eso quiere decir que la fuerza neta va en esa dirección, conviene más utilizar ese como el sentido positivo, ¿verdad?, para entonces que sea un poquito más sencillo. Por eso es que ponemos el peso menos la tensión. En X, para la masa 1, no vamos a hacer una suma de fuerza porque, ¿verdad?, en X no hay ninguna fuerza actuando en ella. Esa suma de fuerzas va a ser igual a 0. Para la masa 2, hacemos una suma de fuerzas en X que va a ser igual a la masa por la aceleración. Para la masa 2. Y en la masa 2 lo que está actuando es una tensión que la ala hacia la izquierda y una tensión que la ala hacia la derecha. La tensión que la ala hacia la derecha es la tensión 1, como va en la dirección de la aceleración la ponemos primero, menos la tensión 2 que la ala hacia la izquierda. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. No vamos a hacer una suma de fuerzas en Y, porque, ¿verdad?, esta masa no va a salir volando de aquí, ni se va a derretir por debajo de la mesa, o lo que sea esta superficie. Por lo tanto,
como no hay, ¿verdad? Un movimiento en Y, no vamos a hacer una suma de fuerzas en Y. Aparte, como no hay fuerza de fricción en este ejercicio, para lo único que yo haría, ¿verdad? Una suma de fuerzas en Y en un ejercicio como este, es para estar seguro de que la fuerza normal es igual al peso, pero como no hay fricción, no necesito usar la fuerza normal para nada. Por lo tanto, vamos entonces a hacer la suma de fuerzas para la masa 3 en X nuevamente. En Y no lo vamos a hacer por la misma razón de la masa 2. Entonces esta masa 3, la única fuerza que está actuando sobre ella en X, ¿verdad? La tensión que la va hacia la derecha. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a la masa por la aceleración. Lo que hice entonces fue organizar esas tres ecuaciones que tenía. El peso de la 1 menos la tensión 1 es igual a la masa de la 1 por la aceleración. La tensión 1 menos la tensión 2 es igual a la masa de la 2 por la aceleración. Y la tensión 2 es igual a la masa de la 3 por la aceleración. Importante, ¿verdad? En todos estos casos, esta aceleración aquí se supone que sea de Y, esta aceleración aquí se supone que sea de X, y esta aceleración aquí se supone que sea de X. Pero ¿qué sucede? Como la masa 1 solamente se mueve en Y y no se mueve en X, pues toda la aceleración es en Y. Para la masa 2 ocurre lo mismo, como solamente se mueve en X, pues toda la aceleración es en X. Y para la masa 3, como solamente se mueve en X, pues toda la aceleración es en X. Por eso entonces estas aceleraciones no tienen al lado, ¿verdad? Una letra que indique de qué componente es, si es de X o de Y. La pregunta es, tenemos estas tres ecuaciones ahora. ¿Qué hacemos con ellas? Y lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que no conocemos. Y lo que nosotros no conocemos es cuánto es la aceleración, que ¿verdad? Eso es lo que me pide el ejercicio. Y cuántos son estos valores para las tensiones 1 y 2. Entonces vamos a buscar la manera de reescribir estas ecuaciones en términos de las tensiones para poder entonces encontrar la aceleración. Y vamos a ver eso ahora más adelante. Empezamos, ¿verdad? Lo que hice fue pasar las fórmulas que teníamos acá para que se haga más fácil el entendimiento del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sustituir la tensión 2 en la ecuación 2. ¿Pero qué tensión 2? Pues la ecuación 3 me queda solamente en términos de la tensión 2. O sea que esta tensión 2 que me dice que es masa de la 3 por la aceleración, yo voy a cambiar T2 por masa 3 por aceleración. Que fue lo que hicimos aquí. T1 menos masa 3 por aceleración es igual a masa 2 por aceleración. Y despejamos esta ecuación para la tensión 1. Porque recuerden que estamos tratando de tener ecuaciones que podamos sustituirlas en donde hayan tensiones. Porque las tensiones yo no sé cuántos son. Yo lo que sí conozco son las masas. Entonces, esta ecuación nueva, que la tensión 1 es igual a la masa del 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración, la vamos a sustituir en la ecuación 1 donde aparece la tensión 1. Y me va a quedar la masa 1 por G, que es el peso de la 1 que está acá, menos esta ecuación nueva que es la masa de la 2 por la aceleración más la masa de la 3 por la aceleración es igual a la masa 1 por la aceleración, que es lo que tenemos acá. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Todo lo que tenga aceleración, que es lo que estoy buscando, lo movemos a un lado, y lo que no tenga aceleración lo dejamos en el otro lado. Por lo tanto, lo que hacemos es que este término completo con todo y el negativo me lo llevo para allá. Me va a quedar el peso de la 1, que es M1 por G, va a ser igual a la masa 1, que lo tenía aquí, más la masa 2, que estaba aquí,
más la masa 3 que estaba aquí, todo eso está multiplicado por la aceleración. Lo que hice fue entonces que sacamos la aceleración de factor común porque es lo que estamos buscando. Cuando sacamos una de factor común me queda la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 es igual al peso de la 1. Y dividimos entonces entre la masa 1 más la 2 más la 3 para dejar la A sola. La aceleración me va a quedar, esta ecuación que tenemos aquí, que va a ser igual a la masa 1 por G dividido entre la masa 2 más la masa 3 más la masa 1. Sustituimos los valores. La masa 1 era 0.50 kilogramos, la G es 9.81 metros entre segundo al cuadrado, y la suma de las masas 1 más la masa 2 más la masa 3, que entonces la masa 2 es 1.50 kilogramos, la masa 3 es 2.50 kilogramos y la masa 1 que es 0.50 kilogramos. Y esa aceleración me debe dar un valor cercano a 1.1 metros entre segundo al cuadrado. ¿Cómo hacemos entonces ahora para calcular la tensión entre la masa 1 y la masa 2? Haga referencia al dibujo para que recuerde que la tensión entre la masa 1 y la masa 2 era la tensión 1. Y podemos encontrarla de muchas maneras. La primera manera que podemos hacerlo es que podíamos simplemente la ecuación 1, pues despejarla para la tensión 1. Pero había una manera más sencilla de hacerlo, que es la que hicimos aquí. Ya nosotros habíamos hecho una fórmula que me quedaba en términos de la tensión 1, que era que la tensión 1 está aquí arribita, y esa ecuación lo que me decía es que la tensión 1 es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración. Cualquiera de las dos maneras nos debe de dar lo mismo, pero vamos a usar esta ecuación porque ya nos da la tensión despejada y conocemos las masas y la aceleración la acabamos de encontrar. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración. Sacamos la aceleración del factor común, o podemos simplemente despejar los valores aquí ya. Y esa tensión 1 me debe dar 4.36 newtons. Si nosotros entonces quisiéramos encontrar la tensión 2, ¿verdad? O suponiendo que el ejercicio nos pidiera la tensión 2, pues la tensión 2 era sencilla de sacar, porque la tensión 2, ¿verdad? Si miramos esa ecuación número 3, era igual a la masa 3 por la aceleración, donde la masa 3 era igual a 2.50 kilogramos y la aceleración la encontramos que era 1.1 metros entre segundo al cuadrado. Esa tensión 2 entonces iba a ser igual a 2.75 newtons. Y entonces ahí ya tenemos prácticamente todas las fuerzas que desconocíamos o que no podíamos sacar de manera directa, porque todavía desconocemos cuánto es el peso de cada una de ellas, pero eso lo podemos sacar simplemente multiplicando la masa por la aceleración gravitacional. Ahora vamos entonces con el último ejemplo, y el ejercicio, ¿verdad?, nos presenta este dibujo que tenemos aquí a la derecha arriba. Nos da los valores para las masas, los coeficientes de fricción, cinética y estática, nos dan el ángulo de inclinación y nos dan la velocidad inicial. Nos piden que respondamos dos cosas: en qué dirección se mueven las masas y cuál es la aceleración de los bloques. Lo primero que vamos a hacer es, ¿verdad?, encima de ese mismo ejercicio que nos presentaron, de este dibujito, como siempre, ¿verdad?, pues dibujamos las fuerzas que están actuando encima de cada masa. Tenemos la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Tenemos el peso, que es la que está en azul, que apunta siempre hacia abajo. Tenemos el componente del peso, que es el que lo mueve por encima de la rampa. Y el otro componente del peso, que es el que contrarresta a la fuerza normal.
Por último, también tenemos la tensión que apunta hacia arriba. En adición a eso, ¿verdad? Si el sistema se mueve hacia la derecha, porque este cable está jalando esto hacia arriba, pues en esta dirección que está la línea verde, también en esta misma dirección está la fuerza de fricción, que hay que tenerla en consideración. Por lo tanto, pues vamos a hacer una suma de fuerzas en X para la masa 1, que esa suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. En X lo que tenemos es lo siguiente, que la tensión, que está hacia allá, menos el componente del peso que hace, ¿verdad?, que se mueva por encima de la rampa hacia abajo, menos la fricción, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Para la masa 1, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y en Y entonces lo que tenemos es simplemente la normal menos el componente del peso en Y. Va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como siempre digo, esa masa no va a salir volando. Por lo tanto, esa aceleración en Y va a ser igual a 0. O sea que todo este término va a ser 0. Así que tenemos que en Y la fuerza normal va a ser igual a ese componente del peso. Y ojo, ¿verdad? Esto de los componentes, cuál es por qué el coseno va hacia abajo y el seno es entonces el que está encima de la rampa, pues eso lo habíamos mencionado anteriormente, eso ustedes deben de saberlo. No es algo que sea práctico que se pongan a derivarlo en el examen. Entonces, para la masa 2, tenemos una suma de fuerzas en Y que va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Para la masa 2 tenemos el peso menos la tensión. Y ahora el peso lo ponemos hacia abajo, porque note que entonces este sistema se debe de estar moviendo algo así. Esta masa se debe de ir hacia allá, acelerándose, y la otra masa debe de ir hacia acá, acelerándose. Tenemos entonces el peso menos la tensión es igual a la masa por la aceleración en Y. Y lo único que hicimos fue sustituir, ¿verdad? El peso por la masa 2 por la G menos la tensión es igual a la masa por la aceleración en Y. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos tres ecuaciones. Esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. Que lo que hicimos fue ponerlas aquí apartecito en un cuadrito para que sea más fácil identificarlas. Para la masa 1, la única aceleración que me queda es la de X. Y para la masa 2, la única aceleración que me queda es la de Y. ¿Qué sucede entonces? Que la magnitud completa de la aceleración para la masa 1 está en X y para la masa 2 está en Y. Por eso van a ver entonces en la próxima página que ya no vamos a escribir aceleración en Y y aceleración en X, porque la magnitud completa, ¿verdad?, está o en X para la masa 1 o en Y para la masa 2. Volvimos a escribir las ecuaciones por aquí al ladito para que sea un poco más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esa fuerza de fricción cinética en la ecuación 1, que me incluía la fricción cinética. Y se me olvidó mencionar anteriormente que estamos usando la fricción cinética porque estamos asumiendo que ese sistema pues sale del reposo y se mueve. Porque si no se mueve, pues no se acelera. Y entonces no tendría ningún sentido hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la tensión menos la masa 1 por el G por el seno del ángulo, que es lo que teníamos aquí arriba, menos esa fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción, ¿verdad?, cinética, por la fuerza normal. Pero la fuerza normal, miren cuánto era, M1G por el coseno del ángulo, que es lo que está aquí,
es igual a la masa 1 por la aceleración. Y teníamos entonces la otra ecuación que me dice que la masa 2 G menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Básicamente lo que hicimos fue, a esta ecuación, ¿verdad? La expandimos. En vez de escribir la fuerza de fricción, pues escribimos la fórmula para fuerza de fricción. Y como esto incluye la fuerza normal, pues básicamente lo que hicimos fue meter esta ecuación aquí. Y tenemos entonces dos ecuaciones que están aquí en el cuadrito azul. Resultado, ¿verdad? De meter esta ecuación aquí donde va la fuerza de fricción. ¿Qué sucede entonces? Si nos fijamos, ambas ecuaciones tienen algo que es igual. Y es esa fuerza de tensión. En los dos es la misma. No podemos decir que la masa 1 por la aceleración y la masa 2 por la aceleración es la misma. Porque aunque sí la aceleración es la misma, las masas no son iguales. Por lo tanto, me conviene, ¿verdad?, despejar estas dos ecuaciones, estas dos, para la tensión. Y como la tensión es la misma, simplemente igualo esas dos ecuaciones, que es lo que está escrito por aquí. Despejamos ambas ecuaciones para la tensión y las igualamos. La primera ecuación me va a quedar que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Esto cuando pasa de lado cambia de signo, eso va a ser más M1G por el seno del ángulo más esa fuerza de fricción cinética que la teníamos aquí, que de igual manera cuando la pasamos de lado cambia el signo. En esta, ¿verdad?, movemos la tensión para la derecha y esta masa para la izquierda. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa 2 por la G menos la masa 2 por la aceleración. Y lo que hacemos entonces es decir que esta ecuación es igual a esta, porque la tensión es igual en ambos casos. Y eso es lo que hicimos aquí, en esto que tenemos aquí. Simplemente lo que hicimos fue decir que estas dos ecuaciones de tensión son iguales. Me queda la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la G por el seno del ángulo más la fuerza de fricción cinética para la masa 1 es igual a la masa 2 por la G menos la masa 2 por la aceleración. Borré entonces la rayita esa roja para que se entienda un poquito más. Lo que vamos a hacer entonces, como el ejercicio lo que nos pide es la aceleración, vamos a mover todo lo que tiene aceleración para un lado y todo lo que no tiene aceleración para el otro lado. Lo que tiene aceleración lo voy a marcar, que es esto que está aquí y esto que está acá. Este lo vamos a llevar para el otro lado. Y lo que no tiene la aceleración en su fórmula, que entonces sería esto y esto, pues estos se van a mover de lado y el otro simplemente se va a quedar. La fórmula entonces me va a quedar que la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración es igual a esto que tenemos acá. Y ya después de ahí es cuestión de despejar para la aceleración. Lo que hacemos es que sacamos la aceleración del factor común y dividimos entre esa masa 1 y la masa 2. Y me queda esta fórmula que tenemos aquí para la aceleración. Resultado, ¿verdad?, repito, de sacar aquí una aceleración del factor común y dividir entre esa masa 1 y la masa 2 para dejar la aceleración sola. Y ahora lo que nos queda para calcular la aceleración es simplemente, ¿verdad?, sustituir esos valores. Que fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Sustituir los valores de la masa 2 por la G menos el componente del peso en la rampa menos esa fricción, ¿verdad?, cinética, dividido entre la suma de las dos masas. Y esa aceleración entonces me queda 1.29 metros entre segundos al cuadrado.
Y como me piden que identifique la dirección, ¿verdad?, en que se mueven las masas, pues la masa 1 se mueve hacia la derecha, que vuelva al dibujo, la masa 1 es la que está encima de la rampa, y la masa 2 se mueve hacia abajo porque la masa 2 es la que está colgando. Pero ahora aquí hay que hacer una pausa. Y esta pausa es bien importante, ¿verdad? Y este ejercicio se terminó. Pero ahora le voy a mencionar algo que usted debe de hacer antes de hacer el ejercicio en el examen. Porque, ¿verdad? Aquí la pregunta ya me estaba diciendo que yo identificara cuánto era la aceleración y identificara, ¿verdad?, la dirección del movimiento. O sea que ya de por sí me estaban diciendo que se movía. Pero, ¿y si ese no llega a ser el caso y gastamos todo este tiempo para nada? ¿Cómo sabemos si no gastamos el tiempo para nada? Mira lo que vamos a hacer. O sea, yo puse esta pizarrita aquí bien fea, pero no fue en vano. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una suma de fuerzas en X para la masa 1. La suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por esa aceleración en X. Pero como estamos partiendo de esta premisa de que no se está moviendo, pues esto va a ser 0. Por lo tanto, voy a cambiar el color para ver si se ve un poquito más claro. La suma de fuerzas en X para la masa 1 va a ser la tensión menos ese componente del peso que está sobre la rampa. Y aquí vamos a poner un más menos esa fricción estática es igual a 0. Ese más menos se debe a que primero nosotros tenemos que verificar quién es mayor, la tensión o el componente del peso. Porque si la tensión es mayor que ese componente del peso, pues la fricción va a ser negativa porque tiene que ser opuesta a la tensión. Pero si el componente del peso es mayor que la tensión, pues entonces esa fricción debe ser positiva porque debe ser opuesta al componente del peso. Pero por el momento no sabemos cuánto es la tensión. Eso vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer una suma de fuerzas para la masa 2 en Y. Y ya lo habíamos hecho, es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero ¿qué sucede? Que esa masa 2 lo que tenía era el peso, ¿verdad?, menos la tensión es igual a la masa por la aceleración en Y, pero esto es 0 porque estamos partiendo desde el punto que no se mueve, de la premisa de que no se mueve, mejor dicho. O sea que el peso va a ser igual a la tensión. Pero este es el peso de la 2, voy a escribirle por aquí el 2. Vamos a verificar entonces, por una esquinita, quién es mayor. La tensión a cuánto es igual y ese M1 G C9Z es igual a cuánto. Vamos a verificar quién es mayor. ¿Verdad? Esto lo hice por acá aparte, pero la tensión era igual al peso de la 2 y el peso de la 2, la masa de la 2 está por aquí arriba, eso sería 0.5 kilogramos por la G y eso me va a dar 4.905 newtons. Y ese componente del peso de la masa 1 es la masa 1, que es 0.250 kilogramos por la G por el seno del ángulo, y el ángulo era 30. Por tanto, ese componente entonces del peso es 1.226 newtons. O sea que la tensión es mayor que ese componente del peso. Por lo tanto, visitamos nuevamente esa suma de fuerzas en X que hicimos para la masa 1 y nos va a quedar que la tensión menos el componente del peso y menos esa fricción estática es igual a 0, si fuese el caso de que no se mueve. ¿Qué pasa? Vamos a restar la tensión menos ese componente del peso, y esta fricción estática la vamos a mover para el otro lado. Repito, vamos a restar la tensión menos el componente del peso y la fricción estática la vamos a mover para el otro lado. Esa resta de la tensión menos el componente del peso
me va a dar 3.679 newtons. Es igual a la fricción estática. Y esa fricción estática, vamos a recordar que era, ¿verdad? La fórmula para la fricción estática es el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Y recordando también de las ecuaciones que sacamos antes, que esa fuerza normal es igual a mg por el coseno de z o del ángulo. O sea que vamos a calcular cuánto es esta fuerza normal con el coeficiente de fricción estática, que era de 0.250, o sea que va a ser 0.250 por la masa, que es la masa 1, que es 0.250 kilogramos, por la G, que es 9.81 metros entre segundo al cuadrado, por el coseno de 30 grados. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Esa fricción estática entonces es igual a 0.53 newtons. Y la tensión menos el peso era de 3.679. O sea que la ecuación como nos queda es que 3.679 newtons es igual a 0.531 newton, ¿verdad? Para que tenga la misma cantidad de decimales. Como esto no es cierto, ¿verdad? Porque 3.67 no es igual a 0.53, pues entonces quiere decir que la fricción que tengo que usar es la cinética, porque el sistema sí se mueve. Y esto es un análisis que conviene hacerlo antes del ejercicio, porque imagínese que usted haga todo ese análisis y después cuando vaya a cotejar con esto, usted gastó, qué sé yo, 10, 15, 20 minutos del examen para después darse cuenta de que ups, el sistema no se movía y tengo todos los números mal. Así que con esto los dejo, cualquier cosa pues me pueden escribir.